El 2 de octubre de 2022, la investigación Ejército Espía reveló que al menos 2 periodistas y una persona defensora de derechos humanos fueron espiadas con el malware Pegasus. La investigación también mostró documentos que prueban que el Ejército realizó y ocultó contrataciones con la empresa designada como distribuidora exclusiva de Pegasus. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue evasiva. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten. En esta nueva entrega, revelamos documentos internos de la Sedena que muestran de manera contundente que una agencia militar secreta espió con Pegasus al defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, con el conocimiento del secretario de la Defensa. Para entender el caso, viajemos a Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 3 de julio de 2020, la Sedena informó que un grupo de soldados fue agredido por más de 20 civiles armados. La confrontación resultó en 12 agresores reducidos. Sin embargo, horas después de los hechos, empezaron a surgir datos que contradecían la versión oficial del Ejército. En los días posteriores al enfrentamiento, Raimundo Ramos recibió información sobre una persona que había reconocido a una de las víctimas como su hijo, Damián Genovés III, un migrante del estado de Chiapas de tan solo 18 años. Papá, este migrante venía de Monterrey, estaba trabajando por allá de albañil y en una página de Facebook vio a las víctimas, imágenes de las víctimas de ese enfrentamiento y por la vestimenta reconoció a su hijo. En los días siguientes, otra familia igual también reconoció a uno de los fallecidos. Era hijo de una persona que se dedicaba a reparar vehículos, un mecánico, y también nos refirió que su hijo había desaparecido 3 días antes. Al hacer pública la información, el padre de familia de una tercera víctima, Arturo Garza, estudiante de ingeniería de 19 años, contactó con Raimundo. Y nos refirió que su hijo no era sicario, que era un egresado de ingeniería del TEC de Nuevo Laredo y que el día de los hechos, es decir, el 3 de julio, en la madrugada, había contactado a uno de los delincuentes que lo tenía secuestrado para que a cambio de una cantidad lo pudieran liberar. Prácticamente esa noche su hijo iba a ser liberado. Los testimonios de los familiares refutaban la versión oficial del Ejército, que había informado públicamente que las 12 personas abatidas eran integrantes de la delincuencia organizada. El 24 de agosto de 2020, el periódico El Universal sacó a la luz un video grabado por la cámara corporal de uno de los soldados que participó en la persecución. En el video se muestra el uso excesivo de la fuerza y la ejecución de al menos una persona sobreviviente. Ese mismo día, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador abordó el caso. Hubo un enfrentamiento y parece que hubo un herido, eso es lo que señala el periódico, y que se ordenó que lo remataran. Eso, hoy mismo, en la mañana, di instrucciones al secretario de la Defensa para que se investigue, porque nosotros no vamos a permitir esas prácticas. Sin embargo, en lugar de investigar al personal militar, el Ejército dirigió sus esfuerzos en investigar a quienes denunciaron los abusos. Un análisis forense del Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló que el teléfono de Raimundo Ramos fue infectado con Pegasus en diversas ocasiones entre el 16 de agosto y el 3 de septiembre de 2020, es decir, en las fechas en que el video de El Universal fue publicado. Ahora, un nuevo documento interno de la Sedena, filtrado por el colectivo Guacamaya, demuestra contundentemente que el Ejército espiaba a Raimundo Ramos. Una tarjeta informativa secreta elaborada por la inteligencia militar con fecha del 2 de septiembre
da cuenta de las conversaciones de Raimundo Ramos con periodistas de El Universal, Televisa y El País, ocurridas entre el 16 de agosto y el 26 de agosto, lo cual coincide con las fechas de infección comprobadas por Citizen Lab. Esta investigación ha confirmado la existencia de esas comunicaciones en diferentes aplicaciones de mensajería cifrada. Es decir, estas conversaciones solo podrían haber sido interceptadas por una herramienta como Pegasus. El espionaje militar a Raimundo Ramos fue totalmente ilegal. El ejército no cuenta con facultades legales para intervenir comunicaciones privadas. El Poder Judicial de la Federación también confirmó que no existe registro de ninguna autorización judicial para intervenir las comunicaciones privadas de Raimundo. Además, en la tarjeta informativa se pretende vincular a Raimundo Ramos con el Cártel del Noreste, sin presentar evidencia alguna y con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares en Nuevo Laredo. Me parece que el ejército está usando este programa de espionaje, Pegasus, no para llegar a la verdad de los hechos. Cuando se denuncian, en mi caso, violaciones graves a los derechos humanos, se está utilizando para criminalizar, se está usando para amenazar, para poner en riesgo la vida de personas como yo, que somos defensores de los derechos humanos. Otra revelación del documento filtrado es que se recomienda al secretario de la Defensa que proporcione esa información de manera confidencial a la Policía Ministerial para las indagatorias del caso, sin que se agregue a la carpeta de investigación. Esto demuestra que la intención del espionaje a Raimundo Ramos fue interferir ilegalmente en las investigaciones sobre los abusos militares ocurridos el 3 de julio en Nuevo Laredo. La tarjeta informativa también revela indicios sobre la estructura militar secreta que estuvo detrás del espionaje a Raimundo Ramos. En la parte superior del documento aparece que la tarjeta fue elaborada por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y aparecen las siglas CMI, que significan Centro Militar de Inteligencia. Documentos filtrados por el colectivo Guacamaya exponen, por primera vez, la estructura de espionaje militar ilegal en México. Un documento interno revela que el objetivo del Centro Militar de Inteligencia es aportar productos de inteligencia que se generen de la información obtenida en medios cerrados, es decir, a través de la intervención de comunicaciones privadas. Otros documentos previamente revelados por la investigación Ejército Espía muestran que el Centro Militar de Inteligencia es el usuario final del Servicio de Monitoreo Remoto de Información, adquirido por la Sedena a comercializadora Ansúa, empresa designada como distribuidora exclusiva de Pegasus. Además, el Centro Militar de Inteligencia está plenamente consciente de que su actividad es ilegal. Un análisis interno revela que el CMI percibe como una de sus principales amenazas que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este centro. La tarjeta informativa también aporta pistas para saber quiénes fueron los funcionarios militares que sabían y participaron del espionaje ilegal a Raimundo Ramos. En cumplimiento con lo que establece el Manual de Documentación Militar, en la parte final del documento se incluyen en orden jerárquico las iniciales de las personas que participaron en la elaboración y revisión del documento. HMR, Homero Mendoza Ruiz, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. CBPE, Conrado Bruno Pérez Esparza, entonces subjefe de inteligencia del Estado Mayor. También aparecen las iniciales del entonces director del CMI, del subdirector de análisis y de un jefe de grupo de análisis del CMI. El CMI forma parte de la Subjefatura de Inteligencia que depende del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es el organismo que apoya al secretario de la Defensa Nacional, en este caso el de la Voz, ese organismo de apoyo al secretario está conformado por el jefe de Estado Mayor y 4 subjefaturas, una parte administrativa, una parte logística, doctrina e inteligencia. De este subjefe de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional dependen estos grupos. Esto sugiere que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval,
estuvo al tanto del espionaje militar al defensor Raimundo Ramos. La tarjeta informativa, elaborada el 2 de septiembre, fue realizada para el conocimiento del secretario de la Defensa Nacional. Incluso un documento de agenda filtrado por el colectivo Guacamaya revela que el mismo 2 de septiembre de 2020, el general secretario se reunió en su despacho con el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el subjefe de inteligencia, entre otros altos mandos, para tratar el tema Nuevo Laredo, Tamaulipas. A la fecha, no existe evidencia de que ningún militar haya sido sancionado por los hechos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020. A pesar de todas las pruebas, el Ejército sigue negándose a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre el espionaje con Pegasus. Además, en respuesta a la orden del INAI para entregar toda la documentación relacionada a los contratos con la empresa proveedora de Pegasus, la Sedena respondió reservando toda la información. La nueva evidencia presentada en esta investigación demuestra que las Fuerzas Armadas utilizan una estructura militar secreta de espionaje ilegal para obstaculizar el esclarecimiento de violaciones a derechos humanos, con pleno conocimiento del alto mando. Las acciones del ejército espía ponen en entredicho las promesas del presidente. ¿Cuánto más se oculta en los archivos secretos de la inteligencia militar? YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.